Comité de Operaciones de Emergencia flexibiliza medidas por el feriado. Los vehículos particulares podrán circular sin restricción. Quito supera los 15.000 contagios de coronavirus. Las unidades de cuidados intensivos están llenas. La situación aquí, uno sobre de otro. ¿Y qué pasó? O sea, no hay responsabilidad alguna aquí. Al descubierto una casa que funcionaba como casino clandestino en el sur de Guayaquil. En el lugar había cerca de 100 personas jugando bingo, sin medidas de protección ni distanciamiento. La Fiscalía pide la vinculación del hermano del exgerente del Hospital del IES de Durán en la investigación por delincuencia organizada. El sospechoso habría intentado sacar $2 millones al extranjero. Y conozca a COVID, el perro adoptado por los operadores de emergencia del EQ 911. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Iniciamos contándoles que el COE Nacional levantó la medida de restricción vehicular a escala nacional. Además, en los cantones con semáforo rojo cambiará el horario del toque de queda. ¿Qué tal, Denise? ¿Qué tal, Tania? Amigos, buenas tardes. Las nuevas disposiciones solo regirán durante este feriado. Andrea Báez nos cuenta que se prepara un fuerte operativo de control para el monitoreo de las 6 únicas playas que están habilitadas para recibir a la ciudadanía. Desde hoy hasta el lunes 10 de agosto se autoriza la circulación de vehículos particulares sin restricción del último dígito de la placa a escala nacional. La disposición fue tomada por el COE a vísperas de este feriado. El Gobierno Nacional, a través del COE, ha decidido flexibilizar las normas de circulación y movilización de vehículos y personas desde este viernes hasta el lunes 10 de agosto. El transporte terrestre turístico continuará operando sin ningún tipo de restricción, para los cuales están autorizadas 45 terminales terrestres. El toque de queda en todos los cantones con semáforo amarillo se mantiene desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. A este horario también se suman los cantones en semáforo rojo durante los días de asueto. En las playas la gente no colabora, esa playa puede ser inmediatamente evacuada. Eso es una competencia de la fuerza pública. Recordarles también que hay determinadas actividades como bares, discotecas, karaokes, centros de diversión nocturna que se encuentran suspendidos, al igual que el tema del expendio del alcohol. Eso también sigue vigente en este feriado. En total son 6 playas que están abiertas al público y que podrán recibir a la ciudadanía desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La mayoría se encuentran en la provincia de Esmeraldas, donde las autoridades han desplegado un fuerte operativo de control para intentar que se cumplan todas las medidas de bioseguridad en este feriado. Esmeraldas y El Oro son las provincias que han decidido abrir algunos balnearios. Estos son Atacames, Sami, Suá, Tonsupa, Tonchihue y en la provincia de El Oro, Bajo Alto. La ciudadanía debe recordar que todas estas actividades se podrán desarrollar bajo estricto apego a las medidas de bioseguridad. No se permitirán aglomeraciones y la utilización de mascarilla es de uso obligatorio. Y pese a las nuevas disposiciones, los contagios siguen al alza en Quito. La demanda en hospitalización se redujo, pero las unidades de cuidados intensivos están llenas. Carla Delgado nos cuenta que los médicos temen que las casas de salud se saturen otra vez luego de este feriado. Quito ya supera los 15.000 contagios de COVID-19 según datos oficiales. 2.000 casos más en menos de una semana. Pero el alto nivel de contagios es contradictorio con lo que ocurre en los hospitales, que por tercer día consecutivo evidencian menor cantidad de pacientes con el virus. Situación que se refleja en el área de emergencia del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Carlos Andrade Marín, como lo explica el gerente general Miguel Moreira. En el Hospital Carlos Andrade Marín hemos tenido una reducción en el 15% de nuestras camas de hospitalización. Sin embargo, en los pacientes que requieren de camas críticas, aún la ocupación sigue siendo del 100%.
Y así lo comprobamos. Pese a que existe menor número de pacientes que acuden a emergencia con síntomas respiratorios, el área crítica permanece completamente lleno. Aquí sus 80 camas están ocupadas. Moreira dice que el porcentaje de positividad viral que estudian a diario en el hospital refleja el nivel de transmisión, que aumenta con el movimiento y relajamiento de las personas. Por eso teme que en este feriado los casos repunten. Hoy nos enfrentamos ante la apertura de las playas y también ante un feriado. Por tanto, si respetamos el distanciamiento y todas las medidas individuales y familiares, es probable que disminuyamos o, si no cumplimos, aumentemos el grado de contagiosidad. Los hospitales privados de Quito también registran una ligera disminución de pacientes en hospitalización, pero no ocurre lo mismo en otras áreas del hospital. Ana Delgado, representante de hospitales y clínicas privadas del Ecuador, asegura que hoy más que nunca no conviene despreocuparse. Entonces, las UCI siguen llenas. El respiro se siente en las áreas de hospitalización. No es tampoco una disminución considerable, pero ya por lo menos alivia que no hay esa subida tan brusca como se había observado en las últimas semanas. Por ello piden mantener el distanciamiento social y las normas de bioseguridad como las únicas medidas para evitar la propagación del virus. Durante un operativo, autoridades descubrieron un casino clandestino en el sur de Guayaquil. En ese sitio, cerca de 100 personas, en su mayoría mujeres, fueron sorprendidas jugando bingo sin medidas de bioseguridad ni distanciamiento. María Gabriela Carpio nos muestra las condiciones en que la policía encontró a los infractores. El vicio les pudo más que la emergencia. Tanto así que estas decenas de personas tuvieron que salir corriendo al verse descubiertas cuando jugaban bingo. Agentes de la policía y de la gobernación las encontraron en estas condiciones, aglomeradas y sin ningún tipo de protección, dentro de un pequeño cuarto que funcionaba como casino clandestino, ubicado en las calles Portete y Pedro Moncayo, en el sur de Guayaquil. Aquí nosotros encontramos, como ustedes observan, aquí en un lugar de 8x8 aproximadamente, encontramos alrededor de 100 personas aproximadamente, donde estaban realizando bingo. Bingo que aquí no se vio en ninguna manera la bioseguridad. En lugar de incentivar el uso de mascarillas, más bien, en el interior del establecimiento, estos eran los carteles. Sí, querían conservar la amistad, pero no el distanciamiento, dejando claro que sin dinero no había juego. Está prohibido el asunto de esta clase de labor que existe, y más de todo la aglomeración de personas que vi, o sea, era terrible la situación aquí, uno sobre de otro. ¿Y qué pasó? O sea, no hay responsabilidad alguna aquí. El jefe zonal de la policía, Víctor Arauz, está consciente de que casos como este se replican en distintas zonas de la ciudad, pero espera que se reduzcan con la multa que estableció el COE cantonal, que asciende a los $400 para quien realice encuentros o reuniones sociales. Nosotros hemos recibido alrededor de 30.000 llamadas justamente por estas alertas de reuniones sociales, de aglomeración de personas realizando actividades deportivas los fines de semana, de personas que se encuentran libando en la vía pública, y bueno, ahí estamos nosotros para hacer cumplir en este caso las disposiciones. Durante este operativo, el administrador del negocio fue retenido, mientras que los agentes clausuraron el local y decomisaron cientos de tablas de bingo que esta vez, para los infractores, no jugaron a su favor. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE alertó que el hermano del exdirector del Hospital Básico de Durán intentó sacar de sus cuentas bancarias $2 millones para transferirlos al extranjero. Esto se reportó luego de que el sospechoso se enteró que será vinculado al presunto delito de delincuencia organizada por los casos de corrupción en esa casa de salud del IES. Diego Cuenca amplía la información. La Fiscalía procesó a 15 personas implicadas en presuntos contratos irregulares para el Hospital Básico de Durán, luego de que el pasado 16 de junio se allanó esa casa de salud del IES. La fiscal Claudia Romero pidió vincular a otras personas, pero una de ellas se enteró y de inmediato habría intentado resguardar su dinero en el extranjero. Así lo indicaron a través de este tuit. Fiscalía impide que ciudadano que será procesado saque dinero del país. Se lo vinculará a la investigación por irregularidades
irregularidades en contrataciones realizadas en el hospital del IES de Durán. La alerta la dio la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, al detectar que el sospechoso Alain Moreno habría intentado sacar cerca de $2 millones de sus cuentas bancarias y transferirlas al exterior. Según la Fiscalía, Alain Moreno será vinculado porque desde su constructora hacía que sus empleados califiquen como proveedores del Estado para que puedan adjudicar contratos en el Hospital Básico de Durán, con el apoyo de su hermano Ricardo Moreno, quien fue director de esa casa de salud y que ahora es procesado por delincuencia organizada. Finalmente, un juez bloqueó sus cuentas bancarias, prohibió transferir acciones de compañías y de enajenar sus bienes. Sobeida Aragundi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Guayas, dice que estas medidas se deben aplicar a otros sospechosos. Todas las personas que se saben culpables porque han metido las manos en las arcas del Estado concurren a las notarías para transferir sus bienes. Se los donan a los hijos, liquidan las sociedades conyugales. ¿Y qué hacer para evitar eso? Órdenes especiales de incautación de bienes, de bloqueo de cuentas, de prohibición de enajenar. Entre los indicios contra Alain hay documentación de los contratos que decomisaron en su oficina, en donde también encontraron 9.000 cajas con pruebas de COVID-19 y otras 95 cajas con guantes y mascarillas el pasado 16 de junio. Buscamos la versión de sus abogados, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta. La defensa del expresidente Rafael Correa, principal implicado por el caso Sobornos 2012-2016, presentó este viernes el recurso de casación de la sentencia a 8 años de prisión. Este viernes vence el término para que los 20 procesados presenten el recurso de última instancia en la Corte Nacional de Justicia. Paul Romero nos amplía. Este viernes, en el último día, la defensa del expresidente Rafael Correa presentó en la Corte Nacional de Justicia el recurso de casación a la sentencia de 8 años de prisión como autor del delito de cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Hasta este mediodía, la mayoría de los sentenciados presentaron el recurso de última instancia que prevé la justicia penal. Entre ellos, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, la asambleísta Viviana Bonilla, el ex legislador Cristian Viteri. También lo hará el ex vicepresidente Jorge Glass. Marcelo Dueñas, abogado de Bonilla y Viteri, insiste en que existen supuestas irregularidades en el proceso judicial. Pretender imputarles en la comisión de un cohecho a personas que no han manejado fondo público, que no han tenido responsabilidad ni facultad para suscribir con contratos con nadie, para ofrecer favores o recibir favores a cambio de nada. 1 año, 3 meses después de iniciada la investigación del caso Sobornos 2012-2016, el proceso judicial entra a su recta final. Los sentenciados interponen el último recurso que les queda, el de casación. La última instancia puede revertir el fallo y de no ser así, pues lamentablemente diremos que el camino es el cumplimiento de una sentencia que nosotros le calificamos como una afrenta. Los recursos de casación se presentaron una vez que el Tribunal de Apelación de la Corte negó los 16 recursos de ampliación y aclaración interpuestos contra la sentencia que emitieron hace 15 días los jueces David Hacho, Dilsa Muñoz y Wilman Terán, quienes ratificaron la sentencia en segunda instancia a 20 procesados, 10 exfuncionarios del correísmo y 10 empresarios. El término de 5 días vence esta medianoche y la Corte deberá sortear un tribunal para tramitar la casación. Debido a la pandemia, más de 100 buses de la Metrovía de Guayaquil están fuera de servicio, pues no hay presupuesto para su mantenimiento, una situación que deriva en la aglomeración de pasajeros. La crisis en este sistema de transporte vacío se acentúa porque decenas de choferes llevan impagos desde hace 5 meses, como nos cuenta Estefanía Arias. Son decenas de articulados que ocupan casi todo el patio de la terminal Metro Bastión, en la vía Guayaquil-Daule. Y es que la pandemia redujo las operaciones de este servicio de transporte masivo, generando largas filas de usuarios y retrasos en los recorridos. Lo que necesitamos es que circulen más unidades de la Metrovía, porque nosotros si queremos salir, tenemos que salir con anticipación 1 hora, 2 horas antes, porque tenemos que hacer largas filas. Pero el malestar no solo es de los pasajeros. Los choferes también reclaman porque un gran número de ellos fueron suspendidos en marzo pasado debido a la emergencia. A raíz de la pandemia hemos sido suspendidos en nuestra relación laboral sin salario.
el 70% de la masa laboral se encuentra suspendida, al igual que la flota. Y como le explicaba, esto tiene un impacto directo sobre la ciudadanía, ya que están trabajando solamente con un 30% de aforo. Y solo aquí hay 105 buses de la Metrovía fuera de servicio. Y es que según el consorcio Metro Bastión, no hay presupuesto para su mantenimiento. Así lo confirmó el gerente general del consorcio Metro Bastión, Olger Gordon. Nosotros hemos dejado de percibir alrededor de $3 millones solo en el tiempo de lo que va de la pandemia. Debe haber una compensación y esa compensación debe ser urgente, porque si no se da, prácticamente nosotros vamos a seguir sumando los buses dañados y llegará un momento en que no vamos a poder dar el servicio. También se refirió a la situación de los conductores. Realmente porque como estamos trabajando solo con 30 buses, es imposible ocuparlos a los conductores. Esta crisis también ha provocado que en el interior de la mayoría de los buses de la Metrovía no se cumpla con el aforo permitido de pasajeros. Más adelante en Televistazo, un padre y su hijo que trabajaban como comerciantes están entre las víctimas de la explosión en una fábrica de atún en Manta. Seguimos informando. En julio pasado, 3 guías penitenciarios fueron asesinados al estilo sicariato al salir de sus trabajos. Los funcionarios denuncian que son amenazados constantemente por las bandas que operan dentro y fuera de las cárceles, como son los choneros o los lagartos. Dicen que no cuentan con un seguro de vida y que temen dejar a sus familias desprotegidas. Veamos. 9 de julio, un guía penitenciario es asesinado al estilo sicariato con varios impactos de bala en la cabeza a pocos kilómetros de los complejos penitenciarios de la vía Daule en Guayaquil. 25 de julio, otros 2 guías penitenciarios de 28 y 46 años también fueron asesinados al estilo sicariato en el Cantón Pasaje, provincia del Oro. Muchos guías temen por sus vidas, dicen que son constantemente amenazados por bandas criminales. Sacamos objetos prohibidos y estas sustancias estupefacientes nos realizan amenazas hasta de muerte. Queremos hacer un llamado a las autoridades para que se nos ayude dándonos un seguro de vida. Cuando había la Dirección Nacional de Rehabilitación Social teníamos el seguro de vida de $28.000. Un agente penitenciario cuida de 500 a 600 presos. Según Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, los familiares de los agentes que han fallecido tienen derecho al seguro de Montepío. La seguridad social cubre varios riesgos, muerte e invalidez. La norma no presenta un seguro especial para diferentes servidores públicos como son los agentes de seguridad penitenciaria. Según la Ley de Seguridad Social, la pensión mínima del grupo familiar de Montepío será equivalente al 50% del salario básico unificado, es decir, $200, y un máximo de $1.773 si las aportaciones han sido altas. Moncayo también señala que las amenazas que reciben los guías penitenciarios de estas mafias tienen que ser denunciadas en Fiscalía. Hasta mi conocimiento no ha llegado ninguna de estas acciones. Y es que los guías temen oficializar denuncias, pues dicen serían asesinados de inmediato. Señalan estar en desventaja, pues no pueden portar armas y son constantes testigos de las riñas y matanzas entre bandas criminales. Una mujer fue asesinada con varias puñaladas en un motel ubicado en una zona rural de Tulcán, provincia de Carchi. Según las investigaciones, su ex conviviente la habría atacado dentro de una habitación del establecimiento y luego habría intentado suicidarse. El sujeto fue hallado con varias heridas de arma blanca, por lo que fue trasladado a una casa de salud donde se encuentra estable. Ahora la policía está investigando este crimen. Una vez más, delincuentes vestidos como policías armaron un falso operativo para robar en domicilios del noroeste de Guayaquil. Sin embargo, fueron descubiertos y ahora las autoridades investigan si uniformados en servicio activo les proporcionaban información reservada.
fueron detenidos la madrugada de ayer cuando simulaban un operativo en el sector de Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Los 3 delincuentes vestían chompas reflectivas de la Policía Nacional. Según las autoridades, los sujetos llegaban a las viviendas, forzaban las seguridades de las puertas y engañaban a los propietarios diciendo que se trataba de una intervención policial. Por el uso de los distintivos policiales, sometían a las víctimas y se apoderaban de los objetos de valor. Y estamos coordinando con la Policía Judicial para establecer su posible participación en hechos denunciados de similares características ocurridos en días anteriores. El general Ramiro Ortega agrega que las prendas policiales que vestían los asaltantes eran originales. Ninguno de ellos es servidor policial. Se trata de 3 ciudadanos civiles. Eso vamos a investigar para determinar si existiría o no una relación directa con servidores policiales. Durante el operativo los encontraron con armas de fuego y una de juguete. 2 de los 3 detenidos tienen antecedentes penales. Esta madrugada continuaron los operativos policiales en Guayaquil. Esta vez la policía junto a la comisaría revisaron e inspeccionaron locales de venta de bebidas alcohólicas ubicados en el sector de las Malvinas, en el sur de la ciudad. Así también retiraron a las personas que circulaban por la zona y respetando el toque de queda y verificaron el correcto uso del salvoconducto entre los choferes. Continúa la aplicación de pruebas para detener el coronavirus en Pichincha. Este viernes las brigadas llegaron a las zonas rurales. Se brindó una capacitación especial a la población sobre normas de bioseguridad y la necesidad de mantener la disciplina ciudadana. Alex Ceballos nos cuenta más. Las personas con alguna discapacidad, los adultos mayores y los niños son la prioridad. Lo que intentamos que las personas tengan un lugar donde acudir y especialmente que tengan una posibilidad de hacerse las pruebas en forma gratuita. Los médicos de la Universidad Central del Ecuador, junto a los especialistas del Ministerio de Salud, llegaron a los sectores periféricos para aplicar pruebas que permitan detectar al COVID-19. Los hospitales, los pequeños hospitales están totalmente saturados de pacientes, por lo tanto es importante salir a buscar en la comunidad los casos positivos y poderlos aislar. La parroquia de Yumbicho en el Cantón Mejía tiene alrededor de 6.000 habitantes. Antes del cambio del color de semáforo amarillo había 0 contagios, pero ahora ya hay presencia del coronavirus. Y decirles pues que no nos descuidemos, no bajemos la guardia, esto todavía continúa de forma grave. Nos fregamos las uñas. Se capacitó a la población, vigilaron el distanciamiento y las medidas de bioseguridad. A quienes no presentaban síntomas, se les aplicaba la prueba rápida. Aproximadamente unas 500, 600 pruebas rápidas para la población que necesite, porque primero se hace un triaje y se conoce quién necesita. Esto es un beneficio para la población, Dios le pague. Aquí estamos todos. Porque nunca ha habido esto, pero ya Dios le pague, les agradecimos bastante. La población solo cuenta con un dispensario básico. De ahí la importancia de las brigadas médicas en estas zonas, donde también el virus amenaza. Seguimos informando. En la comunidad La Sequita del Cantón Montecristi, en Manabí, hay dolor por la pérdida de 2 de sus habitantes. Enrique Argemiro Anchundia, de 63 años, y su hijo Gabriel Anchundia, de 23, quienes murieron tras la explosión ocurrida ayer en una fábrica de atún en Manta. Eran comerciantes y por primera vez habían llevado leña a la fábrica, en la que la estructura salió expulsada a unos 150 metros desde su base. Ahora las autoridades investigan las causas de la explosión para determinar las responsabilidades. Cervecería Nacional cambia su identidad comercial, ahora su nombre es Compromiso Nacional. Esta es una de las empresas con mayor reputación en el país. Según la investigación anual de la revista Vistazo, en el año 2018 se ubicó en el puesto número 15 dentro de las industrias de bebidas con un ingreso de más de 500 millones de dólares. Según explicaron sus directivos, este nombre responde a un compromiso empresarial con las normas de bioseguridad a propósito de la pandemia del coronavirus. Cuando escuchamos la palabra COVID, seguramente viene a nuestra mente la enfermedad. Sin embargo, en las instalaciones del ECO 911 en Quito, COVID no es sinónimo de temor, sino de alegría y amor incondicional. Carlos Luis Carrillo nos cuenta por qué.
Se trata de un perro mestizo de 4 años que fue adoptado hace 6 meses por quienes trabajan en el ECU 911 de Quito. Oscar Gabela es el coordinador zonal y fue quien lo bautizó. Él apareció con la pandemia en nuestras instalaciones y luego nos hace acuerdo de manera permanente para lo que nosotros estamos, justamente para apoyar a la ciudadanía en estos momentos de la pandemia. COVID tiene acceso a todas las instalaciones. Cuando tiene hambre, se dirige a la cocina. A la hora de trabajar va a la sala de operaciones y cuando se siente algo cansado se echa donde le agarra el sueño. Y aunque usted no lo crea, COVID tiene su propia tarjeta de identificación. Entre todos pensamos que era mejor darle una identificación como corresponde al COVID porque ya es un miembro más aquí del ECU 911. Incluso asiste de vez en cuando a algunas sesiones del comité de emergencia junto a los ministros. ¿Qué dicen las autoridades cuando venga el animal aquí? Bueno, también se ponen contentos, felices de ver a un perrito que está dentro de las instituciones y que está bien cuidado. En poco tiempo, COVID se ha ganado el aprecio de todos y ayudó a mejorar el ambiente laboral. Este trabajo es estresante, recibimos muchas emergencias, colaboramos con las emergencias y el estar con el COVID a veces nos hace olvidar un momento de lo que estamos haciendo. Cuando entra, todo el mundo lo llama, todo el mundo le quiere acariciar y pues creo que nos levanta bastante el ánimo. Y es que aquí la palabra COVID no causa miedo, por el contrario, es sinónimo de alegría e inocencia que solo un amigo de 4 patas puede ofrecer. Ya es parte del ECU 911, siempre vigilante. Así estamos despidiendo, Tania. Así es, más noticias habrá como siempre a las 19 horas en Televistazo Estelar.